Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. Y a solo $1. ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Y bienvenidos al programa número 296 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Por acá tengo a Magnus, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio? Bien, acá. En un cambio de roles. En un cambio de roles, sí. Perfecto, así me empieza siempre con mi voz Sí. el programa. Como les damos la bienvenida, como el profesor Dinosaurio acaba de estar con nosotros a este programa. ¿Qué dice, profesor? No, estoy preparándome para el inevitable. Que cuando le pida las vías de comunicación. Sí. Bueno, primero vamos a hablar de qué tenemos hoy. Como ya habrán visto, es un programa de Bardo en el Éter. Que hubo un cambio de planes. Ustedes no se dieron cuenta porque yo modifiqué la grabación del programa pasado. Porque vamos a tener otro episodio que ya habíamos grabado. Pero nos gustó hacer sinergia con otro podcast. Porque la gente de Bardo en el Éter nos sorprendió con la presencia de Ricardo García, un podcaster chileno, que es difusor científico, experto en astronomía y todo eso. Muy interesante, como van a ver. Sí, van a escuchar. Que tiene su propio podcast que es Astronomía y algo más. Entonces van a encontrar esto linkeado, obviamente, para que puedan escucharlo, para que puedan ver su vlog con B corta, que tiene videos. Y para poder... Vlog. Vlog. Ay, Dios y mío. para poder empezar... Será como el tipo que dice gal. O la gente que dice app. No, vos cuando decís vlog sonás como la gente que le dice app a las apps. ¡No! Se dice vlog. Se dice vlog. El idioma que se origina se dice vlog. Yo me rehúso a decirlo. Acabo de volver de Canadá y la gente de allá está muy sorprendida que la V corta y la V larga no se pronuncian distinto en Uruguay. Es como decirle Koblenza a Koblenz. ¿Qué es eso? Es una ciudad de Alemania que según la RAE se llama Koblenza. Colonia. Colonia, que es cool. Múnich. Múnich. Berlín. Esa se llama así. Hamburgo. Berlín del Este. Frankfurto. Se dice Frankfurto, se dice Frankfurt con C. Hamburgo. Se dice Frankfurt. ¿Con C? Sí. ¡Ay, qué horror! Sí. Me da esguince cerebral. ¿Qué? ¿Cómo te puede dar el cerebral? ¿Se te rompió el ligamento del cerebro? Sí. Bueno, pero como queríamos ya lo más pronto posible hacer el link con el podcast de Ricardo, decidimos, adelantar este programa. Ahora sí, esa parte que a usted le gusta tanto, profesor Dinosaurio, que son las vías de comunicación. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter... perdidos, no dije nada. Sí. No dije nada. Se escuchó. ¿El blog? El blog es radiodata.tk. Perfecto. ¿Cuál es el Facebook? Facebook es Facebook/Perdidos en el Éter. No. Radio Data. Sí. Yo me rindo. ¿Dónde más nos encuentra la gente? Tiro la toalla metafórica. Venga por acá, profesor. ¿Dónde nos encuentra la gente?
En Evox, en Spreaker, básicamente donde nos busquen, en Spotify también. Perdidosenletter.evox.com, por supuesto, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast y en cualquiera de los servicios de escuchar podcast que a ustedes les guste. Voy a empezar una caridad en la que la gente no tiene que donar nada. Solo tiene que buscar en Google Perdidos en Letter y ahorrarme a mí el esfuerzo mental de hacer esto todas las veces. Y tú dirás, profesor, hablando de buscar, ¿dónde tiene que ir la gente si busca buenas cervezas, buenos vinos, buenos tés y demás? A Los Horneros. Exacto, Los Horneros en Guayaquil. No, pero eso es otra marca. Eso es McDonald's. Eso es McDonald's. Esos McDonald's que no nos están pagando plata. Acá encuentran productos más finos. Exacto, encuentran productos más finos, está en pleno corazón de Pocitos y esto estoy tratando de hacerlo para que no se note que estoy buscando la dirección que es Guayaquil 3322. La había dicho bien. Se le llama producción del aire, gente. No, la había dicho bien, pero me quería asegurar que, por ejemplo, han llegado hace poco las cervezas con frutos nativos de Ibirapitá o el vino de... No sé, me suena rico. El vino de Quinta Santero, que es un Gewürztraminer, vino fino blanco. Gewürztraminer. Algo de vinos. Sí. No, pero bueno, tienen vinos vinos de todos los tipos, todos buenos, pero de diferentes precios. Yo, por ejemplo, hace poco fui a pedir que me recomendaran un vino para llevarlo a Philippe, a mi amigo en Canadá. Tienen cervezas artesanales y cervezas importadas comerciales. Tienen jugos como ¿cómo se llama esta marca que a vos te gusta? Que tienen cosas de jengibre y eso. No, estaba pensando en eso, también estaba pensando en San Pellegrino, que es la también tienen San Pellegrino, que son unas sodas saborizadas italianas, tienen chocolate, tienen pan, etc. Y en particular, una de las cervezas que pueden encontrar ahí, de la canilla también, porque tienen para servirte en el growler o un vaso si quieres tomar, son las Bestiario, que han sacado sus nuevas variedades, la Corrigan, que es la Stout, y la Bulwer, que es la Irish, que están muy ricas. Y en particular el 7 de junio a las 21 horas tienen un taller de cerveza artesanal para principiantes, para aprender a degustar las diferentes variedades y demás. Siempre están muy buenos porque primero que saben mucho ellos, Daniel, que es el que sabe de los talleres, sino que además te lo maridan con bocadillos especialmente preparados. Te estás poniendo cara de son unos hipsters. Sos un hipster. No me hagas esto, es el sponsor. Vos sos un hipster, no le dije nada al sponsor. Pero bueno, pueden pasar por ahí y encontrar todas estas cosas. Les agradecemos a ellos por ser los sponsors. No le agradezco a Profesor Osorio por decirme hipster. ¿Leemos algunos mensajes del público? ¿Qué? No, me dio gracia. Bueno. Bien, ¿qué tenemos por ahí? Ezequiel en el episodio de La Casa de Papel. Me gustó la reseña, me generó interés en la serie. Yo con lo español estoy con el Ministerio del Tiempo y me encantan los distintos acentos. Doy fe que el andaluz a veces cuesta mucho. Me pasó con un taxista en Sevilla que nos miramos con mi viejo cuando le escuchamos decir algo que al día de hoy ni sé qué dijo. Coincido 100% con Magnus al respecto al final de Battlestar Galactica y para mí es similar el caso con los la. No estamos diciendo qué es lo que pasó. Estamos hablando de lo que generó de respuesta en la gente. Que a mucha gente no le gustó y se quejó y para mí estuvo perfecto. Anónimo nos deja un mensaje sobre la reseña de Avengers Infinity Wars y nos dice, como siempre muy buena la reseña, ya la vi un par de veces, así que puedo intercambiar impresiones un poco más fríamente. Saliendo de que no está Dan Warlock, devuélvame el dinero y que se llama Infinity War y no está basada en el cómic, sino en Infinity Gauntlet. Estamos ante un regalito para los fanáticos y ante un nuevo estilo de sagas. Es una película evento en 2 partes, no hay que perder de vista eso. Los lectores de cómics son los que más van a disfrutar las referencias, desde las referencias hasta el formato. Yo la disfruté como un botija. Pero esta de hacer un arco o una historia enlazada en varias películas diferentes que concluye con un gran evento de piñas y explosiones y se redefine un nuevo universo y un nuevo rumbo. Me perdí. Sí, como que no vi el punto ahí, pero a los lectores de cómics nos resulta familiar y disfrutable, pero a los espectadores casuales o a los críticos de cine no les va a resultar buena o entendible. Pude comprobarlo con algunos compañeros que la vieron y no resultó tan espectacular y la historia no tan fácil de seguir. Para mi gran final cliffhanger y coincido con que en esa sensación... para mí gran final cliffhanger y coincido que con esa sensación se parece bastante al Imperio Contraataca. Termina y quedas esperando más y son pocas las películas así.
Un abrazo y spoiler hasta la próxima. Jeje. Sí, bueno, acá no hubo spoilers en este comentario. Pero es cierto, yo qué sé, ya lo habíamos dicho y lo dije en la reseña que le hice para la gente de Viva la Tarde, el programa del amigo Cairo. No es una película para el espectador casual. Es una película no necesariamente para el lector de cómics, pero sí para el espectador que ya venía de antes del universo cinemático Marvel, ¿no? Pues, Pandito, sobre la serie de juegos, ¿te gusta, sí, no? Sí, premio al Nick de Bien. profesor. Sobre la serie de los Epic Tiny Games, el episodio, dan ganas de jugar todo, aunque sea difícil de conseguir. A lo que yo le dije, bueno, pusimos uno de estos juegos para Print and Play, así lo pueden probar. Y dice, sí, se agradece mucho que publiquen los Print and Play, así al menos podemos probar uno de la saga. Vamos entonces con un poquito de música ahora, profesor, y escuchamos esa parte de Bardo del Éter que hicimos con Ricardo. Vamos con eso, vamos a escuchar a David Bowie haciendo Starman. Perdidos en el éter. Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita... Bardo científico. En el éter. Bardo en el éter. ¿Dice textualmente eso? No. Pero este es un texto. Como habíamos prometido, tenemos un invitado directamente desde tierras trasandinas, el señor Ricardo García Soto de Astroblog, que según reza su introducción en su propio podcast, es divulgador científico, realizador de cine y televisión, estudió astronomía y egresó de cine y TV en la Universidad de Chile, lo que le ha permitido desarrollar la difusión astronómica desde una mirada completamente diferente. Entre otras cosas, da charlas de astronomía hace 14 años para todo público, comenzando en la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica. Ha sido ayudante en cátedras de ciencia física y matemáticas en la Universidad de Chile. Ha trabajado en el Observatorio Astronómico Andino, reconocido por el administrador de la NASA, Charles Bolden. Fue invitado al lanzamiento del robot Curiosity en Cabo Cañaveral, vamos a tener que preguntarle eso, y un montón de cosas más. Y hoy está acá para contestarnos cosas de astronomía. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí hablando de astronomía, que es el tema que más me gusta. Currículum completito. De hecho, no está completo, hay muchas otras cosas redondo como zapato de elefante. Redondito como chapeo de elefante, sí. Gracias a la gente de Bardo que nos sorprendió con este invitado cuando llegamos. Y la verdad que estamos prontos para empezar a hacer preguntas. Ya hubo algunas que resonaron por fuera de micrófonos. Y podemos empezar con... Profesor, usted tiene una... ¿Por qué es profesor? Él es el profesor dinosaurio. Perfecto. ¿Pero en qué es tu título? Es... Eso. Usted sabe. En genética espacial, claramente. En aquello y lo otro. Es de la Universidad de Hogwarts. Eso lo sabemos. Sí, eso lo sabes. Eso lo dije yo, lo he anunciado. Sí. ¿Vas a empezar vos con la pregunta? Sí. ¿Por qué a Gollum le duele mirar la gran cara amarilla? No tengo idea. Dijimos de astronomía, no de Tolkien. Bueno, eso es astronomía. Es fotosensible, pobre Gollum. Bueno, está. Vivió mucho tiempo bajo tierra y quedó fotosensible. Claro, es como cuando vos pasás mucho tiempo en el cuarto con la computadora y después tenés que salir tipo... ¡Cállate! Vos también lo sé. A vos te abren la cortina del cuarto de mañana. Es verdad, Literalmente hace... Pero estábamos hablando de una de las preguntas más usuales. Todos sabemos que el cielo en realidad no es azul. Pero podríamos preguntarnos por qué el cielo es azul o por qué se ve azul. Es una pregunta que yo siempre le hago a los niños porque lo interesante no es cuando uno da la respuesta, sino que cuando uno encuentra la respuesta. Porque muchas veces cuando uno da las respuestas, la gente dice, oh, qué interesante, y después se le olvida. Entonces yo lo voy a dejar abierto para que todos los oyentes puedan ir a buscar
¿por qué el cielo es azul? Y si es que de verdad es azul. Y en un rato... ¿O quieren la respuesta? Y en un rato... Yo creo que la sé, no estoy seguro. En un rato damos la respuesta, pero que la gente la puede ir buscando ahora mientras se escucha. Hay otras preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, alguien tenía por ahí una pregunta. ¿Alguien? Habían hecho varias. La diferencia entre materia oscura y energía oscura, por ejemplo, que son dos términos que uno que consume ciencia ficción ve muchas veces utilizado, y los escritores, si bien me incluyo porque yo también escribo, tenemos el tino muchas veces de consultar con profesionales, no siempre lo hacemos y no siempre todo es apropiado a los formatos narrativos, y bueno, nadie se da cuenta. ¿Quiere la respuesta larga o la respuesta corta? Larga. Tenemos tiempo. La respuesta larga, entonces. Perfecto. Si nosotros nos retrocedemos hasta principios de 1900, uno se da cuenta que cuando uno empieza a mirar galaxias cada vez más lejanas, que es lo que hizo Hubble en el año 1929, uno se da cuenta que todas las galaxias, salvo las cercanas, se están alejando de nosotros. Y eso tiene una implicación que se explica a partir de todo lo que hizo Einstein en la relatividad general, y uno puede explicar eso como la expansión del universo. ¿Y qué es lo que es esta expansión del universo? Es que el espacio, que Einstein lo define como espacio-tiempo porque están mezclados, empieza a agrandarse en el tiempo. Es como que nosotros estamos aquí sentados en una mesa y esta mesa empieza a agrandarse. Yo no me estoy moviendo de ustedes, pero el espacio entre nosotros se está agrandando. Eso es lo que se conoce como la expansión del espacio. Cuando uno quiere medir cómo se expandió el espacio desde el inicio del universo, del Big Bang, hasta el día de hoy, uno tiene que ir mirando galaxias cada vez más lejanas. Relato este cuento un poquito más corto. En Chile se empezó a hacer un proyecto que se llamó el Proyecto Calanto Lolo, que empezó a medir galaxias más lejanas. Perdón, pero tiene un nombre muy chileno. Mira, la verdad es que son nombres de dos cerros porque son dos observatorios. Claro, entonces por eso dice Calán, el observatorio Calán, y el observatorio Tololo. Entonces... sí, Calanto Lolo. No, pero Tololo suena muy chileno. Sí, puede ser. Como el personaje. De hecho, el nombre de un cerro donde hay un observatorio muy importante. Bueno, entonces... Que no es lo mismo que Galán Pololo. Claro, eso. Bueno, entonces... Es como le pusimos acá el observatorio Botija, acá. Bueno, continúo con la historia, que me queda bastante rato. No es tan larga la historia. Lo que sucede es que es muy difícil medir distancia en astronomía. Nosotros podemos medir cómo las galaxias se alejan. Uno ve que se mueve lo que se llama el espectro, que es básicamente hacer pasar la luz a través de un prisma, y uno puede medir ciertas líneas. Cada elemento tiene una especie de firma, que es una línea. Entonces, si uno ve que esa línea se desplaza a partir del efecto Doppler, uno puede saber la velocidad con la que se está alejando. Pero lo difícil es medir distancias. Este proyecto, Calanto Lolo, encontró lo que se llama las supernovas tipo 1A, que son muy buenas para medir distancias. Y después llegaron dos proyectos más que venían de Estados Unidos, que empezaron a medir galaxias más lejanas, porque empezaron a buscar supernovas más lejanas. ¿Y qué es lo que todos estaban buscando? Estaban buscando cómo se desacelera el universo. Porque si el universo nace de una explosión, que es malo pensar que el Big Bang es una explosión, es simplemente el universo que empieza a crecer. Si parte desde un punto, en algún momento, dependiendo de la materia que tiene, se va a empezar a frenar. Entonces, ¿no le podemos decir explosión específicamente al Big Bang? No es que había algo que explotó, porque para que haya una explosión tiene que existir quizás una bomba en este espacio donde estamos ahora, en este cuarto, y explota en este cuarto. El Big Bang es un punto infinitesimal que tiene todo el espacio, todo el tiempo, y que por alguna razón que no conocemos empieza a crecer. Estaba sipiado, básicamente. En RAR, yo creo, mejor. En RAR. Más comprimido. En ARJ. Tar.gz. Sí. La batalla Igual yo quería meter un chiste muy bobo, pero muy bobo, es que son tan grandes las distancias en el espacio que cuando te preguntan en cuánto se miden son en pero tenía que hacerlo. Yo voy a responder algo más ñoño, eso solamente en el sistema solar. Bueno, estoy operando con astronomía de cuarto de liceo. Y algún documental. Vos al menos tenés astronomía de cuarto de liceo, ni siquiera estudiamos astronomía todavía en el liceo. Porque todavía no llegaste a cuarto. Claro. Pero en cuarto sigue estando, no la sacaron. No sé. Es el único lugar donde es el único lugar en el que está en la vida de una persona uruguaya. A menos que vaya después a hacer a facultad de ciencias. o tenga los VHS de Cosmo como tenía yo de pasado. O de Davisión. Bienvenidos a Viravisión. Eso no los conozco. Conozco solo Cosmos. Era como como si fuera una enciclopedia que venía en unos videocassettes
y todos eran los volcanes. Yo también me río. Era una gallega, o una voz española que era bienvenidos a Dinavisión, la base de datos de Dinavisión. Y cada uno tenía un tema y cuando, por ejemplo, en mi escuela cuando llovía y no se podía salir al recreo, en la sala de informática nos encajaban en Dinavisión. Sí, en mi escuela que era cuando llovía, siempre el no de había los videocaseteros volcanes. Siempre el de los Siempre el de volcanes. volcanes. Siempre el mismo. Volvemos a la historia. Volvemos entonces. al Big Bang y Al Big Bang, entonces explosión. si el universo empieza a crecer, de hecho tiene un periodo muy importante que se llama inflacionario, entonces crece muchísimo y dependiendo de la masa que tiene el universo, la materia, el universo se va a frenar rápido, se va a frenar o no se va a alcanzar a frenar, o va a en algún momento a frenarse exactamente en que llega a el infinito con velocidad cero. Y eso es lo que se estaba buscando durante mucho tiempo. Y lo que sucede es que en el año 1998, dos grupos por separado encontraron que no era así. Encontraron que no solamente no se frena ni mucho, ni poquito, sino que se está acelerando. O sea, los objetos que están más lejos se están expandiendo más rápido. Eso quiere decir que hoy, bueno, era algo así. Eso quiere decir que lo que pasa es que cuando uno mira hacia atrás en el tiempo, cuando uno mira lejos en el espacio, uno mira atrás en el tiempo. Entonces, hoy la expansión es más rápida de lo que era hace miles de millones de años. Eso significa que existe algo que le gana a la gravedad en escalas cósmicas que está generando que la expansión se acelere. Y eso es lo que se conoce como la energía oscura. ¿Qué es lo que sucede? Es un mal nombre porque la energía no puede ser ni clara ni oscura, la energía es energía. Entonces lo que nosotros sabemos es que hay algo que está generando, que le está ganando a la gravedad, que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Entonces si uno lo mete en las ecuaciones de Einstein, uno puede definirlo como lo que se llama la constante cosmológica. Aquí podría contar toda la historia y hablar un podcast solamente de la constante cosmológica. Básicamente, si uno lo pone a un lado, va a representar una cosa. Si uno lo pone al otro lado de la ecuación, como cualquier constante, va a representar otra cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día Y es... si no es así, que sé yo, porque nadie más en esta mesa sabe así de astronomía. Ayer- Si no es así, Ayer tuvimos un pequeño episodio en el que tuve que explicarle cosas de matemática que no son mi fuerte. Quiero informarles que después de unos gritos y unas discusiones llegamos a buen puerto. Y eran solo ecuaciones de segundo grado. Pero esto es básicamente lo mismo, es tener una constante, que es la constante cosmológica, que si yo la paso al lado derecho, le pongo el signo menos. Entonces yo puedo tenerla en cualquier parte, pero dependiendo de dónde está, representa si es parte de la geometría o es parte de la materia o algo así. Entonces va a depender de dónde uno la pone. Entonces no tenemos... Eso es ¡ay, no! ¿Qué tiene? ¿13? ¿Qué tiene? ¿13? Vos tenés. Sí, pero mira, voy a hablar representando a toda mi edad que no son iguales que ustedes, maduros. Nadie de tu edad está escuchando el podcast. Yo puedo hablar por toda mi edad igual. Bueno, Los por que eso, estamos escuchando el podcast tenemos 8 años. 13 fueron, 12 fueron. Entonces, Y el pobre Ricardo. Y ya me perdí lo que estaba hablando. Ya, El entonces, doblado va a ser ya, una la cosa, constante no, cosmológica dependiendo de del donde uno coloque donde la uno constante. ubique la constante cosmológica, va a representar algo, pero la verdad es la ignorancia de qué es lo que genera esta expansión acelerada del espacio. Y eso se le llama energía oscura. Es oscuro porque es una incógnita hasta cierto punto. Exactamente. Esa es la energía oscura, la que contrarresta la expansión del universo. Y las preguntas que uno siempre recibe es, ¿por qué, por ejemplo, Andrómeda, que es una galaxia que se encuentra a 2 millones de años luz de distancia, por qué se está acercando a nosotros? Porque la expansión del espacio hace que los objetos lejanos se alejen a escalas pequeñas, que es el cúmulo de nuestras galaxias. La gravedad sigue ganando. Entonces, aquí con las galaxias cercanas, con Andrómeda, la galaxia todavía le gana. Cuando uno ya habla de cúmulos de galaxias, grupos de galaxias con otros grupos de galaxias, ahí gana la energía oscura y los objetos se alejan cada vez más. Y es la mayor incógnita que tenemos hoy en física y astronomía. Y eso es energía oscura, que es muy distinto a la materia oscura, que es otra historia de 1 hora más. Fueron 12 minutos. Materia oscura. Sí. La materia oscura la conocemos bastante mejor, pero sigue siendo una incógnita, lo cual es raro decir. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar cómo giran las galaxias, y nosotros tenemos la teoría, que es básicamente la teoría de Newton y la teoría de Kepler, cuando uno mira cómo giran las galaxias, uno pensaría que los objetos que están más cerca del centro giran más rápido que los que están más lejos, que es básicamente lo que ocurre en el sistema solar. Si uno mide la velocidad con la que va Mercurio, va literalmente más rápido que Júpiter, porque está más cerca.
Así funciona la gravedad. No es que Mercurio se demora menos porque está más cerca, sino que además va más rápido. Y uno esperaría que en la galaxia ocurra lo mismo. ¿Me equivoco o pasa lo mismo con un disco en un tocadiscos? No. ¿No? ¿Todos giran igual? Todos giran a la misma velocidad angular. Mal yo. A mí me hace pensar, por ejemplo, girás alrededor de un árbol, si vos te pones más cerca del árbol va a ser mucho más rápido que Exacto. la persona que está lejísimo. No, pero No, vas a dar eso la es el vuelta tiempo. más rápido. Eso es un tema Sí, de el tiempo. tiempo. Pero vos vas a Acá correr a Exacto. 15 kilómetros por hora. Es la gravedad del sol lo que lo hace ir más rápido. No, que no voy a está más correr a cerca. 15 Es la- kilómetros por hora. Es la forma como funciona cualquier objeto gravitacional. Entonces, no solamente se demora menos porque está más cerca, sino que además va angularmente más rápido. Si uno toma un tocadisco, todos angularmente Todos van van a lo mismo. La velocidad tangencial, obvio, que se multiplica por el Exactamente lo contrario de radio. lo que yo pensaba. Que se multiplica por el radio y obviamente velocidad va a ser mayor porque está más lejos porque se multiplica por el radio. Pero la pero velocidad angular es la misma. Entonces, cuando uno empezaron a mirar las galaxias y al mirar las galaxias se dieron cuenta que extrañamente giraban como un tocadisco. Se llama sólido rígido, es el nombre físico que tiene para que suene bonito. Entonces, si uno dice gira como un tocadisco, quiere decir que los objetos que están más afuera, alguien los está apurando, alguien los está acelerando porque deberían andar más lentos. Entonces dijeron, existe una masa, una materia, que no vemos, que está generando esta rotación que no es la que esperamos. Y como es materia que no vemos, a alguien se le ocurrió el gran nombre de ponerle materia oscura. Sí, creo que va por el lado del clásico térmico terra oscura cuando no sabían que había o qué. O sea, es Puede ser eso, yo no sé esa quizás historia. la patata usada oscura. ¿Y de dónde viene? Cuéntame, porque eso suena súper interesante eso. No sé, me imagino que es por eso, porque está oscurecido de nuestra vista. Por lo menos, no sé si dónde, pero por lo menos en inglés cuando decís obscure something es como cubrirlo. Claro, pero en inglés Contar. esto es dark matter o Claro, dark sí, energy. sí, bueno, pero a veces, muchas veces opera el término, digo el origen de los términos. Perfecto. De Puede los- ser. Bueno, te entonces, ¿Pero quién lo nombró esto? ¿Lo nombró un científico angloparlante? buena ¿Dark pregunta. matter? No sé quién le puso el nombre energía oscura. No sé, yo, creo que lo fue, buscamos. yo creo que fue Funciona Zwicky. al aire. Pero no sé si Zwicky fue el primero en que le dio el término materia oscura o lo hizo alguien después. Pero vieron que por más que sea angloparlante, primero lo puedo haber pensado en griego, latino, alguna cosa para... O en ruso, no sé. En ruso, sí. Bueno, Bueno, el entonces, ruso tiene palabras robadas de todos lados. si uno empieza a mirar el universo que nosotros tenemos y uno hace el cálculo, cuánta gravedad existe y cuánta antigravedad o energía oscura, y dentro de la gravedad tenemos materia, como la conocemos, que para nombrarla de forma bonita le decimos materia bariónica, uno empieza a hacer el cálculo, Para no decirle materia clara. pues yo voy a proponer el término materia clara. El lado oscuro y el lado Claro, materia oscura, materia clara. Oscuro, claro, oscuro, claro. Me gustó. Voy a proponerlo. Entonces, el 70... Poincaré. Poincaré. En 1906, Materia Obscure, en francés. ¿Por qué? Pero es que en 1906 todavía no se había observado, me parece. ¿sí? En 1906, Poincaré en la Vía Láctea y la teoría de los gases utilizó dark matter o materia oscura en francés discutiendo el trabajo de Kelvin. Ah, ya para Kelvin. No, pero eso tiene que ver con Es otra otra cosa, cosa, no con la, no no son con lo la materia mismo. oscura. Acá ¿Por tenemos qué? sí, La a gente Friso- relacionada a la materia oscura tiene nombre de Muppet. Y la astronomía en Poincaré general. tiene nombre de Muppet. Kepler. En general la astronomía. Fritz Kepler, Zwicky sí tiene nombre de Muppet. Tiene nombre de Muppet. Pero Poincaré no. Zwicky es suizo y estudiaba en sí. Caltech. Así que vayan a saber. Le puso en alemán, Dunkle Materie. Perfecto. En la materia oscura en alemán. Lo sé Confirmamos. Dunkel por la cerveza. Dunkel. Y me dieron ganas de una cerveza. Ya, entonces fue Zwicky el que le puso el nombre materia oscura desde el alemán. Bueno, entonces, si uno hace el cálculo para que el universo se comporte como lo observamos, uno se da cuenta que el 70% del universo es energía oscura. El 70%. 25% más es materia oscura. Y solo el 5% es la materia clara. O sea, para robar la plata, como hizo Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Que no me escuche tu madre que le dije roba plata a Saint-Exupéry porque le gusta mucho ella precipita. Es el huevo, pero al revés. Hay más yema que clara. Hay más llamas que claro. Sí, Ya, digamos que sí. Huevo de doble yema. digamos que sí. Entonces, Por la Claro. materia clara. la materia clara. Sí, me tengo que llamar, no me lo tienen que recordar. Me costó. Yo lo entendí, estamos mal. Entonces, tenemos materia bariónica, materia oscura y energía oscura. La energía oscura de verdad no tenemos idea qué es lo que es. Podemos decir que es
Básicamente, si lo asociamos al espacio, decimos que el espacio vacío genera energía, o si lo asociamos a otra cosa, no sabemos qué es lo que es. De verdad no tenemos idea. La materia oscura la hemos definido bastante bien. La tenemos más cerca también, ¿no? No está tan cerca. Pero sí está en el halo de la Vía Láctea, en el halo de nuestra galaxia. Pero, cerca. Como se ha estudiado, primero se dijo, ¿qué pasa si son muchos planetas o muchas cosas que nosotros no vemos, cosas grandes, que generan esto? Se empezó a estudiar y necesitaríamos demasiado, por lo tanto sabemos que no es eso. Que no son planetas y cosas grandes que no emiten luz. De hecho, se me olvidó mencionar que existe más materia oscura en la Vía Láctea que materia luminosa, que materia clara. Un orden de magnitud mayor. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a ir hacia la física de partículas. Y en la física de partículas, voy a hacer un resumen así muy rápido del modelo estándar. No sé si ustedes saben, les voy a hacer la pregunta a ustedes, además que saben, porque hay cosas, gente de ciencia. ¿Cuántas partículas generan toda la materia que nosotros conocemos? 6. Silencio absoluto. Pues 10, digo 10. Pondría 3, pero bueno. Bolilla extra. Exactamente, son 3 partículas que generan Pero trae electrón. No, el muón, Solo jugó. 8. Hoy tenemos una mesa de química. Y los químicos no saben de qué está hecha la materia. No, porque estamos al tanto de que protón, neutrón y electrón, que son los que forman el átomo, están formados por Sí, hay partículas que son tanto quarks. juntos. Las cosas están formadas por cosas que están formadas por cosas. Pero hay unas cosas que no están formadas por cosas, que son cosas. Entonces, La teoría de las cosas. hay 3 partículas que forman todo lo que conocemos, que son el electrón, que es una partícula fundamental, un quark, que se llama quark up, malos nombres, y quark down. El protón está formado por 2 quarks up y un down. Qué poco originales que son los científicos. Eso sí, y son sobre todo Estados Unidos. Y los Pretty, los Strange y los cosos. No forman la materia, Locos. son primos. Y las cosas. La teoría de las cosas. Es que hay muchas cositas ahí Esto adentro. forma las cosas. Pero Esto es como cuando vas a la ferretería y precisas el cosito que vale el cosito. Esto es la teoría de la ferretería. El cosito de la cosita que vale el cosito Las de la cosas cosita. Pasa que hechas no por va, cosas. está. Como- Entonces, por eso, la forma que yo tengo para entender el modelo estándar son 3 partículas, 2 quark up y un quark down forman el protón. 2 quark down y un up forman el neutrón. El neutrón con los protones se juntan y en torno gira un electrón. Forman el núcleo. Forman el núcleo. Alrededor hay electrones y eso forma el átomo, y los átomos forman todo lo que conocemos. Y el electrón no está formado por nada, es el electrón. Es partícula fundamental hasta donde conocemos. Entonces son 3 partículas que interactúan entre ellas a través de fuerzas. Tenemos la fuerza nuclear fuerte, que mantiene los protones juntos. Tenemos la fuerza nuclear débil, que está a cargo del decaimiento electromagnético. Y tenemos la fuerza electromagnética, que es la que está a cargo de repeler los electrones o juntar electrones con protones. Esas son las 3 fuerzas que ve el modelo estándar. Entonces, tenemos 3 partículas, y de esas 3 partículas, nosotros tenemos familias de otras partículas. Si tenemos un electrón más pesado, que es básicamente todos los elementos del electrón, pero mayor peso, tenemos un muón. Tenemos otras familias que son otros quarks, quark charm, quark no sé cuánto, y tenemos otras partículas como el bosón de Higgs y otras cosas. Pero son básicamente 3 partículas y familias de esas partículas. Sus versiones, digamos. Y sus versiones más neutrino, que es otra partícula rara que parece que no Es hace un nada, Pokémon. pero no forma nada de lo que conocemos. Son 2 Pokémones. F y M. Ah, no, esperen, eso es Nidoran. Te dejo vos poner eso. Sí. Tampoco sé. Entonces, Yo soy de los 151 Pokémon. Ah, pues. Sí, cuando yo Ahora hay era como, joven. ahora Cuando hay yo como, era joven. ahora hay como 1000. Así que te perdiste Ahora que cantidad. viene con los sabores, los Pokémones. Entonces tenemos todas esas 3 familias de Sí, los partículas que originales. básicamente conforman toda la materia. todo lo que conocemos. No, de hecho son 3 partículas, el resto son familias y se viven muy poco. Se desintegran rápidamente. Un muón vive 10 a la menos 21 segundos. O sea, en una fracción de segundo, el muón se desarma en un electrón, en neutrinos y otras cosas. Y un positrón, quizás, no sé. Bueno, entonces son 3 partículas que tienen familias y que interactúan entre ellas a través de fuerzas. ¿Por qué hablo todo esto? Porque se supone que debieran existir, en teoría más allá del modelo estándar, partículas que no interactúan a través de estas fuerzas que nosotros conocemos.
la débil, la fuerte y la electromagnética. Y estas partículas que no interactúan a través de esas fuerzas deberían explicar de alguna forma la materia oscura. Son las partículas que estarían formando la materia oscura. Exactamente. Entonces, lo que se cree es que existen muchas partículas que no interactúan con la materia de la forma que conocemos a través de estas fuerzas y que podrían llegar incluso a formar átomos de materia oscura, cosas, no sé, casas o no sé, planetas o lo que sea, moléculas de materia oscura. Entonces, hay partículas chicas como, no sé, el neutrino, que no forma nada, pero sí otras que podrían formar. Entonces, la materia oscura básicamente son partículas que no interactúan con las fuerzas que nosotros conocemos, pero que debieran estar, pero que tienen masa, entonces interactúan gravitacionalmente, pero no a través de las otras fuerzas. Fundamentales. Sí. Todavía no se ha encontrado nada, esa es como la idea más clara que tenemos, pero todavía no se encuentra nada. Y la teoría que más la está llevando en este momento es lo que se llama la supersimetría, que... ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una explicación rápida. Yo que sigo en la cabeza porque escuché hablar de ella, no que la entienda. Es que se ocupa mucho en ciencia ficción y es muy bonito porque uno puede sacar teorías e ideas. Yo puedo viajar a otra galaxia gracias a que, no sé, existe el hiperespacio, pero que nace de teorías. Entonces, la supersimetría. Si yo tomo, no sé, cualquier cosa, un vaso con agua, yo giro el vaso con agua y mantengo, y el agua sigue siendo la misma, entonces tengo una especie de simetría. En este caso, simetría de rotación. Entonces, conservan a través de traslaciones o rotaciones, conservan algún parámetro. Esas son simetrías. Si yo tomo el agua y la enfrío, voy a congelarla. Y si la giro, ya voy a saber que algo cambió de posición. Entonces, al congelarla, al bajar la temperatura, perdí la simetría. Si nosotros llevamos eso al espacio, al universo, el universo cuando nació en el Big Bang estaba muy caliente a muy alta temperatura, o sea, había muchas simetrías. Cuando se enfría el universo, se pierden esas simetrías. Entonces, se supone que si nosotros retrocedemos el tiempo, vamos a tener simetrías que generan algunas de las cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, que las energías de alguna forma se unifican. Entonces, no sé, nosotros tenemos la energía electromagnética, que es la unificación de la energía eléctrica con la magnética, la energía electromagnética. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, generamos la electrodébil, que es la electromagnética con la nuclear débil, etc. Entonces existen otras cosas. Eso quiere decir que cada partícula en su momento tuvo una partícula supersimétrica, una familia de una partícula. Entonces, básicamente, si tenemos... ahí estoy tratando de acordarme los nombres porque están los bosones y los fermiones. Entonces cada fermión tiene un bosón asociado supersimétrico y cada bosón tiene un fermión. En términos cortos, si nosotros tenemos una partícula, por ejemplo, ahí no me acuerdo porque no soy físico de partícula, entonces uno empieza a tener el neutralino, por ejemplo, que sería la partícula supersimétrica de... Eso sí tiene nombre de Pokémon. El neutrino. Bueno, sí, acá está Nidorino. Claro, sí. Exacto. Entonces ahí uno empieza a tener otras partículas que son las partículas supersimétricas de las que nosotros conocemos y que serían básicamente la materia oscura. Y eso es lo que se está buscando. ¿Y dónde se busca? En dos lugares. En el espacio, en los lugares que nosotros conocemos, que podría haber mucha materia oscura, o en el LHC, en este detector de partículas que está en el CERN. Y en Suiza, sí. Porque en Suiza y Francia, están en la frontera. Cuando clarísimo. uno hace chocar partículas a muy alta velocidad, básicamente protones, chocan muy rápido, a muy alta velocidad, generan temperaturas muy cercanas a lo que tenía el universo en sus inicios. Entonces lo que están haciendo en el CERN es viajar en el tiempo para ver qué es lo que resulta cuando uno genera este tipo Están de colisiones. replicando las condiciones del Big Bang para poder estudiar esas simetrías. Exactamente. Entonces, estamos mucho más cerca de entender qué es lo que es la materia oscura de qué es lo que es la energía oscura. Y ese es el cuento largo de la energía oscura y materia oscura. No tiene idea de lo orgulloso que estoy, mismo que entendí algo. Tratando de resumir muchas cosas, hay hartas cosas que no expliqué, pero básicamente es el cuento. Sí, no, creo que si explicabas más no volaba la cabeza. ¿Podés pasar tu chivo de tu podcast, Sí, de claro. tu blog? Sí, Si claro. tenés algún episodio, contanos. De hecho, es que el episodio que publiqué
hace un par de episodios sobre materia oscura, por eso lo tengo tan fresco. Lo vamos a escuchar antes de dormir Sí. hoy. Yo tengo un podcast que se Efectivamente. llama Astronomía y algo más. Está en todos los lugares donde ustedes encuentran podcasts, salvo Spotify, pero ya prontamente voy a Pero ya estar. te paso la data Sí, para voy a buscar cómo hacerlo. Astronomía y algo más. Ustedes ponen astronomía en cualquier lugar de podcast y van a encontrar mis podcasts. Tengo más de 130 episodios publicados y es básicamente conversaciones informales de astronomía con científicos, astrónomos, observadores de telescopio. Entonces la gracia es que no hablamos de temas generales, sino que yo les pregunto sobre sus propias investigaciones. Entonces podemos profundizar muchísimo en un tema, pero siempre tratando de que sea es entendible accesible para el público. y además entretenido. Bueno, de eso se trata la divulgación científica. Sí. O sea, tratar de ser el nexo entre el científico y el público general para que podamos entender un poquito más. Claro, y entender lo que está haciendo el investigador. O sea, yo no voy a traer a alguien que estudia planetas a preguntarle sobre cosmología. Yo le voy a preguntar sobre planetas. Y tengo 130 episodios en el podcast sobre los más variados temas. Y ¿Con qué también frecuencia sale? una vez a la semana. Perfecto. Idealmente todos los días sábado, pero a veces me demoro y hoy día lunes publiqué el episodio 131. Lo nuestro es teóricamente todos los jueves. Cuando escuchen esto, ya van a haber pasado unos Sí. cuantos episodios más. Pero sí, bueno. El nuestro se supone que sale los jueves. No solo eso, sino que no importa cuándo lo escuches, es jueves a las 10 de la noche. Porque era lo que salíamos en radio Perfecto. en un momento y se crea una singularidad. Y Se dobla el se tiempo-espacio. dobla el tiempo-espacio. Bueno, entonces el podcast es un lugar un poquito más ñoño donde uno conversa de astronomía y física y algunas veces tengo episodios especiales de bioquímica y otras cosas con los investigadores y gente que sabe mucho del tema. El otro Es el lugar, algo más de astronomía y algo más. exactamente, el algo más. Y también el algo más es un poquito la vida de los astrónomos, de los científicos, cómo lo hacen, qué es lo que hacen, que las personas comunes y corrientes se imaginen a un científico trabajando en su oficina. Y lo otro, que es un poquito más light, por así decirlo, es el canal de astronomía que yo tengo, que se llama Astrovlog, con V corta o V, porque viene de videoblog. De videos, claro. Entonces, ese es más un recorrido. Yo viajo, tengo la posibilidad de viajar a observatorios, a centros científicos, he estado en el CERN, he estado en un reactor nuclear, he estado en los grandes telescopios del norte de Chile, en universidades. Entonces, muestra un poquito cómo es lo que está detrás, el backstage de la astronomía y la ciencia, y a veces le hablo a cámara y les cuento sobre, no sé, descubrimientos, la kilonova o cualquier otro tema. Entonces, en el canal de YouTube pueden ver un poquito algo más simplificado, pero sí más interesante de cómo se hace la ciencia y cómo se hace la astronomía. Que a veces está bueno ver un poquito más. Bueno, volvemos a esa pregunta inicial sobre el cielo. La gente habrá buscado. La pregunta inicial, lo lamento decir, pero la pregunta inicial fue la de Gollum. Bueno, sí. No, pero antes de la pregunta Pregunta en inicial, serio, yo inicial. quería mantener el A tema ver. cosmológico, Sí. porque nosotros mandamos a través de redes Sí. sociales preguntas y a mí me llegó, yo sé que lo hicimos muy rápido, no les dimos mucho Sí. tiempo, pero yo recibí una pregunta aquí de Max Díaz a través de Instagram. Dice: una vez leí sobre la existencia de los agujeros blancos. ¿Crees que es probable su existencia? ¿Qué saben ustedes de los agujeros blancos? Me acabo de enterar de su existencia. Yo No también. es como que salen cosas en vez de entrar cosas. Exactamente. Y que Eso. no, y que no Es la son aspira- peludos a diferencia de los negros. No sé de los peludos. Es la aspiradora. Es la aspiradora que me la pusiste en el setting de sacar la basura. Hay un coso Son que los pelados. agujeros negros. Son peludos. Yo sé pila de esto. ¿Cómo se Estamos a 2 pasos de un título de la película de Porcelio el Miedo. Hay diferentes agujeros negros. Sí, hay. O sea, Algunos se rapan. los agujeros negros no son todos iguales. Exactamente. ¿Cuántos tipos de agujeros negros Ah, no, hay? esperen, no, estaba haciendo un chiste. Agujeros afrodescendientes. Oh, no. A ver, si los No. agujeros negros son las aspiradoras, los agujeros blancos son los soplahojas. Bien. Exactamente. Yo creo Ah, que bien, esa está, es la- dije bien. Sí. esa es la mejor forma de entenderlo, pero para poder entender un agujero blanco hay que entender un agujero negro. Y yo le hice la pregunta: ¿cuántos tipos de agujeros negros hay? Ah, bueno, hasta ahora yo sabía de uno. 3, muy bien, perfecto. son No, al final no es el 42 el número. No, Sí, la respuesta Es siempre el 3. El 3. Los agujeros negros de masa estelar, o sea, como el Sol, de decenas o centenas de masas solares, porque como tenemos el Sol sabemos cuántos kilos son, no sé cuántos son, pero son muchos kilos. Lo ocupamos para definir las masas de otras cosas porque, bueno, uno siempre necesita un parámetro de comparación. Tenemos los agujeros negros supermasivos, que ya son millones de veces la masa del Sol, y tenemos los agujeros negros intermedios. Los únicos que hemos visto son los de masa estelar y los supermasivos.
Entonces, ¿por qué hago la diferencia? Porque se forman de manera distinta. Un agujero negro de masa estelar se forma básicamente cuando muere una estrella supermasiva. Una estrella que tiene sobre 8 veces la masa del Sol va a terminar su vida en algo que se llama supernova, que es una explosión. Sobre 15 masas solares, en general, esas supernovas van a terminar con un agujero negro de masa estelar. Los agujeros negros supermasivos son agujeros negros que se crearon básicamente al inicio del universo a partir de megaestrellas y que empezaron a crecer porque las galaxias chocan. Eso se llama un merger. Las galaxias, lentamente, no es un choque así como de automóviles muy rápido, no, es como el choque de una tortuga con un caracol. Van muy lento, de verdad muy lento, y los agujeros negros empiezan a crecer. Y llegamos a tener agujeros negros, por ejemplo, hace poco se acaba de descubrir un agujero negro que tiene 20.000 millones de veces la masa del Sol. Cosas que dan miedo. Pero ese agujero negro está al inicio del universo y no está hoy día. Ese agujero negro ocurrió 1.000 millones de años después del inicio del universo. Y está en un objeto que se llama Quasar, que es una galaxia mega activa, y está comiendo básicamente medio sol diario. O sea, esa es la cantidad de masa que me siento mejor con mi ingesta. Entonces... Magnus, ¿estás comiendo mucho? Yo sí, pero... pero ese Quasar, media masa solar diaria. Entonces, los agujeros negros, ¿qué son? Porque le he dicho los que existen, pero no le he contado lo que son. Un agujero negro es básicamente un lugar donde la gravedad es tan grande que si yo quiero salir del agujero negro, tengo que viajar más rápido que la luz en el vacío. Y nada, hasta lo que conocemos hoy día, aunque a la gente no le guste y me preguntan por todas partes, nada, absolutamente nada, puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, que equivale a 299.792,458 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. En el vacío. Nada viaja más rápido que la luz en el vacío y nada puede escapar a un agujero negro. Los agujeros negros, lo interesante es que nacen teóricamente de la teoría de la relatividad de Einstein. Uno juega con las ecuaciones y uno encuentra una singularidad. Y uno dijo, pero uno a través de la ecuación uno puede hacer lo que quiera. Después tiene que corroborarlo con la realidad. Las ecuaciones dan para mucho, la matemática da para mucho, pero uno después tiene que observarlo. Lo bonito es que los agujeros negros primero salieron de las ecuaciones y después fueron observados. Y ustedes me preguntan, ¿cómo se observa un agujero negro? Porque si no emite luz, porque nada escapa. Se observan sus efectos. Exactamente, se observan los efectos. O sea, como un montón de cosas en astronomía, no podemos verlas directamente, sino que las inferimos a partir de los efectos en el resto del universo, ¿no? Exactamente, entonces hay dos maneras. La primera es ver que una estrella gira en torno a nada y hacer el cálculo y ver que hay mucha masa, pero que no vemos nada. Y lo otro es que cuando los objetos están empezando a caer al agujero negro, porque no caen rectos, sino que orbitan, así como el sistema solar, cada vez la órbita va haciéndose menor, cuando empiezan a girar cada vez más rápido, se aceleran y emiten rayos X. Entonces nosotros vemos lugares donde hay muchos rayos X. De hecho, en el centro de nuestra galaxia tenemos un agujero negro que tiene como 2 millones de veces la masa del Sol, y además de tener muchos rayos X desde este lugar que se llama Sagitario A, lo que vemos son estrellas girando, porque como hemos tenido fotos desde hace 30 años, podemos calcular el giro de las estrellas y vemos que giran en torno a nada. Entonces ahí se cumplen los dos objetos. Obviamente no hay nada, hay algo. Sí, hay un agujero negro supermasivo. No hay nada. Sí, entonces nacen de la teoría y después se observaron. O sea, más simplemente decir hay algo. ¿Y qué es lo que ocurre además? La gravedad es básicamente, según la teoría de la relatividad general, la curvatura del espacio-tiempo. Mientras más masa tengo, más curvo el espacio-tiempo. Entonces un agujero negro, como es una singularidad y tiene tanta masa, tiene el espacio-tiempo muy, muy curvado. Entonces como que yo me imagino, no sé, si aquí le dicen cama elástica a estos lugares donde uno salta, pongo algo muy pesado, se va a curvar muchísimo. Eso quiere decir que yo puedo, en teoría, llegar a otro lugar del espacio muy lejano porque está todo curvado. Si se dice trampolín, igual entendemos. Sí. Trampolín. Es la teoría de doblar el espacio, el warp espacial. Entonces está todo tan curvado que básicamente todo cae en este agujero, y por eso es agujero, porque está muy curvado el espacio-tiempo y nada escapa. Y tienen un punto que se llama el horizonte de eventos, que es teórico, no es que haya algo, no es como que tengamos la capa de la Tierra, sino que es teórico, donde si yo atravieso ese horizonte de eventos, no vuelvo nunca más. Porque ese es el punto exacto donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Y cuando tú entras al agujero negro, existe solo un punto hacia adelante
y ese punto hacia adelante no solamente hacia adelante en el espacio, sino que además es el futuro. Claro. Y no tienes ningún otro lugar para ir porque el tiempo y el espacio están totalmente curvados. O sea que a la hora de por ejemplo, hacer en ciencia ficción naves que sean capaces de viaje interestelar rápido, o sea que no lleven miles de años. Lo que hay que buscar es teorizar alguna forma de generar microsingularidades para doblar el espacio. Claro, y lo interesante es para hacer ciencia ficción y que sea real, o que esté muy cercana, que sea plausible. No es que uno se meta al agujero negro y lo atraviese, porque uno no sale del agujero negro, sino que uno se acerca lo más posible sin atravesar el horizonte de eventos, y ahí uno puede viajar a un lugar muy lejano, pero no hay que atravesarlo, porque si uno lo atraviesa, uno pierde. Y para la ciencia ficción además, por alguna razón de relatividad general, los agujeros negros de masas estelares son bastante más complicados y se producen unas cosas relativísticas bien extrañas. Los agujeros negros supermasivos son un poquito más tranquilos y yo puedo acercarme más al horizonte de eventos y poder viajar más lejos. Así que hay que tratar de crear un agujero negro supermasivo para la ciencia ficción. Bien, usarlos como de catapultas. Como en Interstellar. Que no entran al agujero negro, sino que pasan cerca. Es bastante plausible la ciencia de Interstellar, ¿no? Sí. No sé pensar lo que de hecho hay un libro. Lo que hacían para viajar en el tiempo. Bueno, sí, viajaban en el tiempo, pero en realidad... Estás hablando del efecto... Star Trek. No, que iba alrededor de los... Que volaban muy rápido alrededor de una estrella para usar la gravedad y catapultarse. Sí, pero al mismo tiempo usaba la velocidad warp que dobla el espacio, así que... Yo debo reconocer que no soy muy fan de Star Trek, he visto muy poco, así que ahí no puedo opinar. Igual muchas veces, es como digo, a ver, Asimov fue uno de los asesores de ciencia de Star Trek The Next Generation. Voy a tener que verlo porque Asimov es mi autor favorito. Era amigo de Jim Roddenberry, el creador de Star Trek, y le dio mucho material. En la serie original, en los 60, también tenían un montón de asesores científicos, que los hemos mencionado. Hace poco hicimos, por los 50 años de Star Trek, una serie de programas sobre la gente trabajando detrás de cámara. Escenógrafos, peluqueros, vestuaristas, todo. Y si bien tenían asesores científicos, había veces que la necesidad narrativa hacía que... Bueno, esto es así. Nadie lo va a saber. Muchas veces tenían... No tanto que nadie... Primero que sí, que nadie lo va a saber, sobre todo porque en aquella época no pensaban que la gente se iba a sentar y los iba a mirar una y otra y otra. No, pero que además lo que importa es que la historia avance. Es como, por ejemplo, en la película The Martian, cuando uno ve la tormenta al inicio... El autor sabía que la tormenta no funciona así, todos los que lo ayudaron a hacer el libro sabían que la tormenta no funciona así, pero necesitaban que ocurriera el incidente incitador para que Watney se quedara en Marte. Sobre todo porque estamos sabiendo que estamos haciendo ficción, a pesar de que tenga ciertos componentes y que se vea plausible por momentos. Lo importante es la habilidad que tiene para contar una historia como ficción y como ciencia, que no lo es tal, que tenga la habilidad de impulsarnos a decir... Caramba, ¿qué hay atrás de esto? Exactamente. E ir a buscar primero divulgadores y luego, si uno quiere tomar una carrera por el lado de la ciencia, por ese lado. Muchísimos son las personas que han terminado en carreras científicas o técnicas porque se interesaron por algo de ciencia ficción. Qué buena. Bueno, para el agujero blanco. Sí, para terminar eso. Y el cielo. Para terminar eso. Entonces, un agujero blanco es algo que nace también de la teoría de la relatividad general de Einstein, que es lo contrario a un agujero negro. Es un lugar en el espacio-tiempo donde yo jamás puedo ingresar y que está constantemente botando material. Eso es básicamente, para decirlo de forma resumida, pero sigue siendo un objeto teórico que nace de las ecuaciones, como muchas cosas que pueden salir de las ecuaciones, pero todavía no se han observado. Hay una observación de un agujero negro o algo, un objeto, que algunos científicos dicen que podría llegar a ser un agujero blanco. Eso sería muy interesante. Y aquí voy a hacer el nexo completo a lo que empezamos a hablar al principio, porque... Gollum. De hecho, exactamente. Bien. No. Pero hipotéticamente, ¿qué pasa? No con Gollum. Si pones un agujero negro y un agujero blanco juntos, es como nunca se acaba, es un... Te escupe materia uno y escupe el otro. Claro. ¡Ay, no! No lo voy a decir, perdón. No. De hecho, sí se podría producir una paradoja o algo extraño en el que uno va a botar material y otro va a crecer, pero según la teoría, todo lo que dijo Hawking, que estudió muchísimo Stephen Hawking, que estudió muchísimo los agujeros negros,
existe algo que se llama la radiación de Hawking, que es que los agujeros negros radian. O sea, al tener tanta materia adentro y que empiezan a comer, se calientan y emiten radiación. Eso todavía es teórico, pero hay evidencias de que es cierto. Entonces, se cree que los agujeros negros no crecen infinitamente, como que tienen un cierto límite. Entonces, si tenemos un agujero blanco que emite material y el agujero negro lo empieza a absorber constantemente, en algún momento eso tope. Se podría terminar, pero todavía no se sabe. Y yo acá tiro datos inútiles que Stephen Hawking es la única persona que se interpretó a sí misma en Star Trek. Qué buena. En realidad interpreta una representación suya. Pero salió en un episodio porque a él también le gustaba. No, ya salió en muchos episodios, salió en The Big Bang Theory. Pero de Star Trek, digo. Yeah. De Star Trek han aparecido un montón de personajes históricos, pero como siempre son personas muertas, o sea, Newton no puede ir a hacer de sí mismo. Claro. Einstein no. Pero Hawking fue y hizo de sí mismo. Qué grande Hawking. En realidad, Newton era un reptiliano y sigue vivo. Bueno, entonces, para terminar todo este tema y volver al inicio, una de las teorías para poder explicar la materia oscura es que existen muchos agujeros blancos repartidos en el espacio que por alguna razón no podemos ver, pero que están tirando cosas, entonces generan mucha materia. Entonces, ¿Y de dónde viene eso? No sabemos, porque es solamente algo que sale de las ecuaciones y que se está tratando de buscar, pero existe una posibilidad de que no sea real, porque de las ecuaciones, como yo mencionaba, uno podría tener infinitos universos, pero el universo en el que nosotros vivimos es uno. Entonces tiene que representar lo que tenemos. Claro. Ahora, si uno empieza a creerle a las ecuaciones y muchas cosas, uno podría decir, bueno, sobre todo con la supersimetría y todo lo que tiene que ver con este tipo de teorías, es que el universo cuando se enfrió marca todos los elementos a partir de los quiebres de supersimetría que nosotros tenemos. Eso quiere decir que en otro lugar se creó otro universo y cuando se enfrió generó otros parámetros. Otra velocidad. Se enfrió distinto y podría tener otras características. Otras leyes físicas. Exactamente. Así que nos podemos sentir al menos un poquito seguros de que los agujeros negros no se van a comer todo el universo porque hay agujeros blancos. Bueno, hipotéticamente hay agujeros blancos que están tirando porquería. Claro. No, pero uno podría estar seguro de que eso no va a ocurrir, de que los agujeros negros no se van a comer todo, porque la expansión acelerada, o sea, la energía oscura, le está ganando a la gravedad en escala cosmológica. O sea, el universo, tal como lo conocemos hoy, según la física que tenemos y la astrofísica actual, en algún momento va a crecer tan rápido que incluso a escala local va a ganar la energía oscura y nosotros vamos a ver que en algún punto las galaxias lejanas van a empezar a desaparecer y después las estrellas van a empezar a desaparecer y nos vamos a quedar solos en el universo. Pero falta muchísimo tiempo para eso, así que no se preocupen. No se preocupe, señora. El Sol se va a haber acabado, la Vía Láctea ya va a haber chocado con Andrómeda. Falta muchísimo tiempo para eso. ¿Qué es una Tierra? Ahora, ¿alguna vez existió? ¿Por qué vemos el cielo azul? ¿Por qué vemos el cielo azul? La luz que emite el Sol es luz blanca. Cuando entra a la alta atmósfera, se produce un proceso que en inglés se llama scattering, que nosotros le podríamos llamar dispersión. Que uno lo ve como el choque que tiene la luz con las partículas, pero en realidad no choca, sino que se deflecta. Entonces, debido al tamaño de las moléculas que tiene nuestra atmósfera, la luz que más se deflecta o que se dispersa es la luz de color azul, porque tenemos RGB, rojo, verde y azul. Las otras ondas, al ser mayores, pasan de largo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene un rayo de luz desde el Sol, entra a la atmósfera, el ozono, lo deflecta hacia, hacia el lado, después hacia arriba, después hacia abajo. Empieza a dar muchas vueltas hasta que en algún momento esa dispersión llega hacia abajo y nosotros la vemos. Vemos la luz azul. Exactamente. Entonces, un porcentaje de la luz azul que viene del Sol se la roba el cielo y después de un rato también se deflecta hacia afuera. Por eso está el Earthshine y la Tierra brilla un poquito. Entonces se deflecta hacia abajo. Entonces lo que vemos es un poquito de esa luz que viene directamente del cielo. Y por eso el océano también es azul, se ve azul. No, pero es un buen tema. No es como que no. O sea, uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué el agua se ve azul? Pero eso tiene que ver con los componentes en el agua y la luz, y a veces dependiendo de... Y aquí los químicos me pueden ayudar más, qué es lo que hace que se refleje, porque hay agua a veces que se ve un poco más verde. Sí, yo tenía la idea porque se reflejaba del cielo y claro. No sé. No, tiene que ver con los constituyentes del agua. Todo esto me hizo acordar una canción de bajo fondo que dice: ese cielo tan azul no es cielo y no es azul. Todavía no llego a esa parte. Porque lo que ocurre es que la luz que más se deflecta
No es la azul, es la violeta. La que no podemos ver. Entonces... No, la violeta. Ah, violeta, no. Violeta. La que nos quema la piel. Ah, no. No, Violeta. la violeta. Esa azul. La de la ciruela. Violeta. La de Alcides. Entonces, la pregunta... Perdón, es un músico argentino que Ya, capaz no, que en Chile no lo conozco. No tuviera- Esa se conoce, yo no conozco todo lo que se conoce en Chile. Entonces, la luz que más llega es la luz violeta. Entonces la pregunta es, ¿por qué no vemos el cielo violeta? Y es porque somos todos daltónicos, ¿no? Plot twist. Lo que ocurre es que nuestro ojo no es igual de sensible para todas las longitudes de onda. Nosotros tenemos mayor sensibilidad en el verde, que es la emisión principal que tiene el sol. Y de ahí tenemos una curva hacia el rojo y una curva hacia el azul violeta. Entonces, en base a nuestro ojo, cómo es sensible a las distintas longitudes de onda, el promedio de luz que nosotros vemos lo reconocemos como azul. Ajá, bien. Y la pregunta que sigue después de esto es, ¿por qué el atardecer se ve rojo? Ok, no. Yo creo que la podemos dejar. ¿La dejamos para que los oyentes la busquen y se entretengan? Yo sé que la voy a buscar porque ahora tengo la duda. No, y la pregunta que viene después de por qué el atardecer se ve rojo, Eso no me lloró. Porque el sol se ve naranja. no, es porque si sabemos que se ve azul, llega hasta el otro extremo en el atardecer, que se ve rojo, lo hemos visto rojo. ¿Por qué no se ve verde? Esa es la pregunta. ¿Se verá verde el cielo? Aurora boreal. Existe la aurora boreal, pero no es el proceso es distinto. Bueno, ¿Les puedo adelantar la respuesta? Sí, por favor. Se ve verde. Nosotros lo vemos verde. Sí lo vemos. Ah, quiero ver el cielo verde. Yo también quiero verlo. ¿Tiraste eso? Existe un proceso que se llama el green flash, el destello verde. Pasa tan rápido del azul al rojo que hay un momento en el atardecer, idealmente en el mar o en alguna cordillera donde tengamos un buen horizonte, que aparece un destello verde, que a veces se ve como una franja hacia arriba del sol, a veces uno ve que se ilumina de color verde. Existe y es muy bonito y se llama green flash. Yo todavía no he visto ninguno. He estado en lugares donde hay gente que me dice, ¡sí, lo vi! O a veces se ve un cachito del sol verde porque justo la onda de color verde llegó a mi ojo en ese instante, porque pasa muy rápido. Y también existe, bajo el mismo proceso, el blue flash, el destello azul, Sí, ahí se lo vi los que es cómics. más difícil de ver. Así que son cosas rarísimas. Sí. Bien, así que si usted alguna vez vio el sol verde en un momento, el cielo verde, no estaba loco ni drogado, o capaz que sí. O No las tenía nada que ver. O las tres. Bueno, pues esto fue realmente iluminante, edificante. La verdad que cuando Ricardo dijo que lo poníamos a hablar no paraba, no era mentira. Y ustedes lo pueden buscar en Astronomía y algo más. Nosotros seguro lo vamos a hacer, porque es interesantísimo todo lo que tiene para contar. Ahora siempre le pedimos a los invitados que elijan algo de música. ¿Qué te gustaría que pasáramos? A mí me gusta el rock. Perfecto. Me gusta Bien. muchísimo el rock. Yo escucho. Y dentro del rock me encanta AC/DC. Cualquier tema de AC/DC yo soy fanático. Thunderstruck. Muy bueno. Que viene del cielo, como tal. El primero que se me Exactamente. ocurrió en ese sentido. Vamos con eso y el final de este programa de esta semana, que no sé qué número es, pero es un... Perdidos en el éter. ¿Qué tiene de interesante? Yo no. Dale, seguí antes que hacemos más perros. Lo peor es que ahora yo estoy pensando. Le digo, ¿cómo ver 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4? Piensen, por favor. Harry Potter y el horno. Una cremación secreta. ¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía no? No, obvio que no. ¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste? El farsa lo está googleando ahora. Aquí era esto. Te amo. La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película. Pero lo que no entendí, ¿te gustó? Like a vos. 4 humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Bueno, hoy, en el día de la fundación de la caridad Dinosaurios con Alas. Ese es el nombre de tu caridad. Ese es el nombre de mi caridad. Busquen en Google, por favor. Busquen, es como en capa, ahorren nafta caminando a pie. Bueno, busquen en Google, ahorrenme el trabajo. Bueno, hoy llegué y dijiste que tu dinosaurio favorito era el Quetzalcóatl y te dije, ese no es un dinosaurio. Me dijiste, sí, es de la familia de los pterodáctilos. Y ahora en el corte dijiste, los dinosaurios Es que con alas... me enojé con los ictosaurios y esto que no son dinosaurios. Los dinosaurios con alas no existen. Los ictosaurios no son dinosaurios y creo que los pterodáctilos tampoco lo son. Fijémonos, vamos a hacer producción al aire. Son otros reptiles, prehistóricos que se parecen, pero no lo son. A ver, pterosaurios. Los pterosaurios eran reptiles del orden Cladopeterosaurio. No dice acá si son dinosaurios o no. A ver, vamos a buscar la palabra dinosaurio más fácil. No dice nada, dice que se comían dinosaurios. Bueno, genial, mejor. Pero no, me siento casado. No, dice que no. Aparentemente dice que son resultado de evoluciones convergentes entre dinosaurios y pterosaurios, pero no son exactamente lo mismo. Son otros seres que no son dinosaurios. Quetzalcóatlus. Ese es otro, no, es de estos. Sí, ya sé, por eso está diciendo que me equivoqué en el nombre. Está bueno, era parecido a Quetzalcóatl, el dios. Sí. Se llama por Quetzalcóatl el dios, porque es el Flying Lizard. Dice así, acá encontré algo más de LifeScience.com. Los pterosaurios vivían con los dinosaurios y se fueron extintos al mismo tiempo, pero no son dinosaurios. Los pterosaurios son reptiles voladores. Los pájaros modernos no descienden de los pterosaurios porque los ancestros de los pájaros, eran pequeños, emplumados y dinosaurios terrestres. Todo esto surgió de un libro que a mí me encantó, que me habían traído de Canadá. Sí. Los recientes viajes. Está por ahí la banda de los dinosaurios, no tenemos el nombre de la... Es una de las cosas más lindas. Está allá. Esto es producción al aire, está caminando hacia la biblioteca a traerlo. La biblioteca del estudio. Sí. Es una de las cosas más lindas que a mí me he leído, porque son dibujos de dinosaurios scientifically accurate y están vestidos en uniformes de Marching Band. The Marching Band of the Dinosaurs de Taya Mukanic, que la conocía, Taya muy amable, que es una serie de ilustraciones de dinosaurios como músicos de una banda de marcha que realizó durante todo un mes de noviembre, que es el Dino-November. Yo no sabía que existía Dino-November. Acá lo describe muy bien el libro. ¿Sí? ¿Qué dice? Este libro contiene 20 ilustraciones de 20 diferentes inusuales y extrañas especies de dinosaurios, cada una con sus propios instrumentos para unirse a la banda. Aunque dibujados... no sé cómo se diría. Dibujados de forma estilizada. El objetivo es que estos dinosaurios estén actualizados a la norma científica del momento. Lo que significa muchas plumas. Sí, plumas. Los dinosaurios por lo general son retratados como monstruos, pero en realidad deberíamos verlos por los animales que eran. Con trajes uniformes de banda. Con trajes de uniforme de banda. Es verdad, y la mayoría son especies de dinosaurios que no son conocidos, como el Miragaya nongicolum. Tiene el mejor nombre del mundo, Wonderful Earth Goddess. El Junosaurus lee, el Tianoliongum confuciusi, el Macaiceratopus cronusi. Yo no los conozco estos. El que tiene el mejor nombre, el Dracorex. El Dragon King. Sí, a mí me gusta. El Paki es conocido, el Pachycephalosaurus. Sí, es también conocido. tiene el Parasaurolophus. Es uno de mis favoritos. Pero en realidad, ¿sabías que hay más de un Parasaurolophus? Son una especie grande. Son un genus, sí. Sí, tienen 3. Así que está muy bueno. Lo traje del viaje en Canadá, del que estaría hablando en un par de semanas en el programa. Te di terrible ese güey. Sí, bueno, pero no es todavía. Pueden encontrar el trabajo de que decíamos, ¿no? Talla en sanitycircus.com, que es su webcomic, o si no la encuentran en Tumblr como Windy Flamingo. También en Twitter como Windy Flamingo. Exacto, como Flamingo Ventoso. Pero también justo que querías hablar de dinosaurios porque habíamos hablado flamenco, de eso. en español flamenco. Flamenco, dije flamenco, ¿no? Sí, dijiste flamenco. Leamos algunos mensajes más. Bien. Diego nos agrega en el episodio de La Casa de Papel, Diego de la Tortulia: amigo Magnus, tu copia de Star Wars de Halben era la que los subtítulos le decían Yuri a Chewbacca.
por Chubby y Numidian Flor al Millennium Falcon. Puso Falcón acá, digo. Me vino una esguince a la mejilla. No era esa, pero sí en los subtítulos del crawl de episodio 6 decía Estrella Negra en vez de Estrella de la Muerte. Y en vez de Luke Skywalker y su banda de rebeldes, decía Luke Skywalker y su banda de robots. Me vino una esguince a la lengua. Una guisa de lengua por decirle Yuri a Chewbacca. No, Numidian Flor al Millennium Falcon. Yuri te lo entiendo, pero Numidian Flor, ¿de dónde se lo sacaron? No sé. Del traste. Del mismo lugar que Aguja Dinámica para Wolverine. Como los subtítulos del screening que vimos de Deadpool. De Deadpool, sí, exacto. ¿Qué más nos agrega Diego? Diego dice, por culpa de Perdidos en Éter, ayer estuve escuchando el Dungeon todo el día. Misión cumplida. Misión cumplida. Pues yo no soy impersonificado. Impersonificado el Dungeon. Sí. Tiene mucho pelo. Coffee Chaos nos dice... Otro nombre que le voy a dar un premio. Coffee Chaos responde en Twitter una encuesta que hizo @Sune con doble N, que es un podcaster, preguntando si estábamos preparando a los demás podcasters el material de verano. Y dice, Coffee, Tortulia Podcast es mi podcast de verano, luego Perdidos en Éter y luego a repetir Histocast, Regreso a Hobbiton y otros. Claro. No tenemos nada de verano nosotros. Nosotros es uniforme todo el año. Ese es el tema. La gente que dice el material de verano, como dice Sune, se está refiriendo a los podcasts europeos que cortan en lo que es el verano de ellos. Algunos podcasts acá también cortan. La Tortulia corta, por ejemplo. Nosotros cortamos en vacaciones. Nosotros nos tomamos alguna semana a veces, pero siempre tenemos, por lo menos tenemos un programa en el mes de que tomamos vacaciones. Sí. Así que bueno, pero lo cierto es que coinciden el verano de Europa con nuestro pleno invierno y demás, entonces podemos proveerle de material de escucha a nuestros oyentes europeos como Coffee Chaos. Así que muchas gracias. El pleno invierno es lindo. Sí, qué lindo. You know winter is coming. Sí. Juan Funes, le dije, en el episodio de Deadpool, ya me estoy riendo y no termino de bajarla. No termino de bajar todavía el programa. Sí. Bien, bueno, me alegro que... No sé si la película o el programa. No sé, creo que el programa. Y por último, no son más mensajes, pero yo quería comentarles que hay un jugador de fútbol de la selección sub-17 de Uruguay que se llama Logan Ponce. Necesito... Va a pinchar la pelota. Si alguien conoce a Logan, tiene un Twitter pero no lo usa hace un par de años. Si alguien lo conoce a Logan, necesito que se comunique con nosotros porque queremos saber si se llama así por Wolverine. Que hay grandes posibilidades. ¿Por quién se va a llamar Logan? Una cantidad de músicos que se llaman Logan. ¿Cómo quién? Yo sé que hay uno de alguna de las bandas estas tipo de programas de Nickelodeon y eso, pero no tiene sentido que el padre... Sí, Victim Rush. Claro, pero no tiene sentido que el padre, que debe ser un tipo de por lo menos 30 y algo, le haya puesto por alguien de Victim Rush. Sí tiene sentido que le hayan puesto por Wolverine. Si tenemos un jugador de fútbol que se llama como Wolverine... Por Wolverine es maravilloso. Mira, yo voy a hacer mi defensa en que es una casualidad. Se llama Logan por otra persona. Vos decís, no, es posible. O capaz que es descendiente de ingleses. En cualquier caso, que es posible. Sí, bueno, sí, es posible que sea también, pero bueno, no, quién sabe. Bueno, les dejamos por acá para que nos escuchen la semana que viene, en donde vamos a estar haciendo la reseña de Solo, que por fin la vamos a haber visto. ¿Solo o con gente? No sabemos. Carajo. ¿Algo más que agregar, profesor? Busquen en Google que contribuya a dinosaurios con alas. Dinosaurios con alas, que no existen. No, sí hay existen. Con plumas. Hay dinosaurios con alas, tienen alas. Bueno. Ahí te muestro, está por acá. Esos no son alas, ¿eso es un dinosaurio? Sí, tienen alas. El Microraptor, eso es un pájaro, no tiene nada de dinosaurio. Es un dinosaurio. Me están tomando el pelo. Es un dinosaurio. Me están tomando el pelo. También estos. Strange Wing, el Yi-Chi. Yi-Chi es verdad, la Q es chino, se enseñó Ezequiel. También están los pájaros incluidos en este. Está bien, contribuyan con la... pájaros. Contribuyan con la... ¿Esos son pájaros? Sí. Birds, sí. Porque son no dinosaurios. Tenía espacio, no tenía con qué cenar un día y dibujó unos pájaros. Porque son dinosaurios. Bueno, lo dejamos acá y los esperamos la semana que viene en Perdidos en Éter, porque Ser Extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento